La subjetividad y las emociones. Las emociones han sido estudiadas desde el punto de vista filosófico, desde la época de Platón hasta recientemente por Sartre también. Platón decía que las emociones nos distraían de las formas. Sartre decía que la conciencia emocional distorsionaba de una manera mágica el mundo. Nos lleva a decir que las emociones son biográficamente subjetivas, es decir, que todas las emociones vienen desde una construcción social o cultural y que nos ayudan a actuar de cierta manera como nos veamos afectados por esa cultura. Por lo cual hay una clara distinción desde el punto de vista filosófico actual entre la emoción y la razón. Pero vamos a ver que podemos juntar estos dos términos por medio de un concepto que se llama la subjetividad biográfica. Ya que todos tenemos biografías distintas, tenemos diferentes maneras de contextualizar nuestro mundo. Esto desde el punto de vista del pensamiento, de los sentimientos, de las emociones, de la forma en que podemos escuchar o ver nuestro mundo. Y a partir de estas biografías distintas podemos decir que van a repercutir en las acciones que vamos a realizar en el futuro, dado un contexto o lugar. Subjetividad biográfica. Tess piensa en términos de esquemas decorativos, de propiedad, del cuidado de las posesiones y de los hogares. Sus patrones de atención perceptiva encarnan este estilo de pensamiento. Ella se da cuenta de detalles, como el cuadro que está torcido, que otros pueden pasar por alto. Lo importante a destacar es que a pesar de que Tess adopta un punto de vista personal, no hay nada necesariamente epistémicamente subjetivo en que ella lo haga. Tess nota con satisfacción lo claramente visible que las estrellas se ven, mientras un astrónomo nota el tamaño, la posición y el color de una estrella. Es una gigante roja en la nebulosa Andrómeda. Un artista, tal vez un Van Gogh, presta atención a la ferocidad con la que las estrellas giran sobre los negros y solitarios árboles. Las evaluaciones personales pueden ser epistémicamente objetivas, pero tal vez las justificamos de manera diferente. Piense, por ejemplo, en un campesino que ha dedicado años a la construcción de su negocio de tomates. Ha pasado por hipotecas, ha sufrido sequías, ha trabajado con su familia como ayudante. Su evaluación personal puede ser que no hay precio justo ni suficientemente alto para su tierra. Sin embargo, acepta el bajo valor que le da el mercado. Dos estándares diferentes de evaluación entran en juego. Por un lado, hay consideraciones impersonales para calcular el valor de la tierra para las personas en general. La baja demanda pública para las granjas, el mercado o el aislamiento de los centros urbanos. Por otro lado, hay consideraciones personales relacionadas con preservar la integridad de su vida. Existen planes a largo plazo para permanecer en el mercado agrícola y la granja representa sus recuerdos, sus proyectos y las relaciones con los otros elementos vitales para su identidad personal. Si lo que hacen las emociones subjetivas es la biografía personal, tenemos claramente una división entre lo que son las emociones y la razón. Pero vemos que la razón también está cargada de algo personal. Por ejemplo, un ejemplo que nos cita el autor dice que el hecho de que las mujeres sean menor pagas que los hombres está cargado emocionalmente más en las mujeres que en los hombres. Por lo que cuando quitamos el concepto de la irracionalidad de las emociones y nos quedamos con lo biográficamente subjetivo, podemos encontrar la raíz de lo que es propiamente una emoción. ¿Qué significa que las emociones son epistémicamente subjetivas? La subjetividad implica el hecho de que no haya una justificación. En el caso de las emociones, indica el hecho de que las emociones están basadas en creencias injustificadas o falsas, es decir, el hecho de que no haya algo cognitivo o de razón en lo absoluto. Por ejemplo,
En ocasiones, escoger declaraciones sobre la emoción y no sobre la creencia da un mejor punto de vista sobre lo que nosotros sentimos acerca de una creencia. Por ejemplo, usar una palabra como me gusta o lo lamento o lo siento da cuenta de un hecho irrefutable que ocurre en mi realidad contextual. Las emociones apropiadas son aquellas que son epistémicamente objetivas. Es decir, hay algo de razón para justificar un hecho o una emoción. Nosotros aprendemos o entendemos o vemos el mundo de distintas maneras. Por ejemplo, cuando tenemos un contexto o un escenario paradigmático como el cine o como la metáfora, podemos ver que estas nos ofrecen un contexto y a partir del contexto tenemos una reacción. Veamos un ejemplo. Para entender un poco mejor, lo explicaremos con una historia. Sara y Emilio son esposos y llevan varios años de un matrimonio feliz. Un día recibió una sorpresa por parte de su jefe. Fue ascendido a un nuevo cargo en la compañía donde trabaja actualmente. Con su nuevo cargo, decide que quiere demostrar que puede asumir todas las nuevas responsabilidades que le han sido asignadas. Para ello, empieza a trabajar más horas de lo acostumbrado para cumplir con todas sus tareas. Con la nueva carga laboral de su esposo, Sara se siente cansada y sola, ya que él no le dedica el suficiente tiempo y no pueden compartir en pareja. Luego de aguantar varios meses en esa situación, Sara decide hablar con Emilio. Le dice lo sola que se siente, pero Emilio se defiende diciendo que es algo temporal. Meses después, la situación sigue igual, no ha cambiado en lo absoluto. Con el pasar de los días, Sara entabla una relación muy estrecha con su nuevo vecino. Comparten demasiado tiempo juntos y realizan varias actividades diarias. Debido al olvido de Emilio y al acercamiento que ha tenido con su vecino, la intimidad social de Sara con esta persona llega a convertirse en una intimidad sexual. Al conocer la situación entre Sara y su vecino, los celos, la rabia, la autodiscriminación y el arrepentimiento son emociones que encajan muy bien en la situación de Emilio. Emilio puede evaluar su respuesta emocional mediante las consecuencias que existirán en su matrimonio o en su trabajo afrontando una emoción con otra, o puede pedir aquello que necesita para llegar a sentirse como si estuviera en su matrimonio. Si su rol de crear eventos domina su pensamiento, se enfocará solamente en haber fallado a las necesidades de Sara, así como en su responsabilidad en que ella hubiera buscado una relación de apoyo en otra parte. Por otro lado, si él es propenso al pensamiento fatalista, notando determinantes casuales, se enfocará en la manera en la que su habitual desconsideración de los requerimientos del trabajo, así como la proclividad de Sara a las relaciones cercanas, se han combinado para hacer de su situación algo inevitable. Finalmente, si él opera bajo un marco moralista en donde las obligaciones hacia sí mismo son centrales, se enfocará en la infidelidad de Sara, así como en su insensibilidad para con sus necesidades, mirando esta situación a través de los escenarios de la ira y los celos. Aunque los escenarios paradigma para los celos, la ira, la autorrecriminación y el arrepentimiento puedan encajar de igual forma en la situación de Emilio, él no estará dispuesto a acoger todas estas emociones simultáneamente, debe elegir entre una de ellas. En resumen, las creencias que crean las emociones adecuadas siguen siendo biográficamente subjetivas. Las emociones parecen exigir una explicación psicológica, cosa que no pasa con las creencias. Por ejemplo, si alguien nos pregunta ¿por qué crees eso?, trata de obtener elementos de la razón sobre nuestra creencia, pero no da cuenta de encontrar, digamos, elementos psicológicos dentro de ella.
¿Debemos conformarnos con la justificación de las creencias y no de las emociones? Tal vez sea por el hecho de que las creencias las podemos justificar por medio de la razón, pero las emociones no tenemos control de ellas. Si las emociones muestran el mundo de una forma confiable, como nuestras facultades, entonces deberíamos empezar a confiar en ellas, como lo hacemos con nuestras percepciones. Por lo menos en el caso de las percepciones lo vemos en ciertas cadenas de razonamiento o en la experticia en muchos campos, por lo menos de la ingeniería. Pero siempre queda esa sensación de que las emociones no son algo totalmente fiable, ¿sí? No son algo que se utilizaría propiamente en la academia o en el razonamiento. Por lo que queda la pregunta de cómo puede ser algo, cómo las emociones pueden ser biográficamente subjetivas y epistemológicamente objetivas. La respuesta que dio la ilustración a esta pregunta fue sencillamente no pueden serlo, por el hecho de que estas no carecen de uniformidad. Esto fue replicado inclusive desde Descartes hasta Kant. Inclusive todos concuerdan de que en las emociones siempre hay algo de variabilidad y hasta cierto punto es considerado normal. Pero para el caso de la razón, definitivamente como pues podemos ver en distintas áreas como la ética, como la ciencia, como la matemática, sencillamente no pueden aplicar estos conceptos. De hecho, es más, podemos decir que el conocimiento es algo que se puede acceder y que se puede asentar en un individuo independientemente de las particularidades de su vida. Por lo que concluimos que las emociones sencillamente son algo muy personal como para entregar este tipo de conocimientos, aunque no deja de ser interesante el hecho de que digamos, este conocimiento basado en las emociones puede entregarnos buenas nociones de lo que puede ser la realidad o un contexto en el que nos encontremos.